una sugerencia terapéutica, no decirle, se volvió una sugerencia. Un adolescente que nada más está sedentario, apachurrando botoncitos, ¿no? En un videojuego. Su mente está trabajando, sus dedos. ¿Qué habilidad? ¿Estás en ejercicio con los pulgares? Claro, claro. Escriben, pero sí, casi los dedos piensan por ellos. Sí, pero eso no es un ejercicio integral, no es un ejercicio que permita sacar energía. A veces los chicos meten. A veces hay obesidad, precisamente porque hay ingesta de calorías. No está en esta diapositiva, pero que me explico también, en que es un aproximado de 2.000 calorías las que deberían consumir los muchachos y muchachas, ¿verdad? En la adolescencia. Pero si nada más las consumes y no las gastas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Diabetes, obesidad. Dos de los problemas de salud pública más importantes, no solo en nuestro país, que ya de por sí ocupan lugares, o sea, indignantemente primerizos, ¿verdad? O sea, deberíamos ocupar los primeros lugares, ¿en qué? Porque los primeros lugares sí los tenemos, ¿verdad? A nivel mundial, sí, a nivel mundial. Obesidad, diabetes. Y diabetes, ya lo vimos en la etapa anterior, diabetes infantil. Diabetes infantil. O sea, ¿nacieron diabéticos? Claro que no. Su estilo de vida, ¿sí?, ha creado chicos, o sea, en la niñez y por qué adolescentes que van para diabetes, bueno. La verdad. Bueno, ¿me dices tu nombre? Natalia. ¿Cuántos años tienes? 18. La primera pregunta es, ¿cómo le beneficiaría o afectaría el método de enseñanza que utiliza tu profesor? O sea, en este caso la profesora. De cierta forma nos beneficia bastante, porque por ejemplo ahorita en este horario son 3 módulos seguidos. Con ese tipo de aprendizaje que nos imparte la profesora, no nos aburrimos tan rápido y ponemos atención en toda la clase. La segunda pregunta es, ¿cuáles son algunas sugerencias que tú puedas realizar a la clase? Está bien. La tercera es, ¿cómo sería tu método ideal para que un profesor Que ponga muchas cosas, muchas dinámicas. ¿Y cómo te sientes cuando estás tomando clase? Depende. ¿De qué? También como estoy como mi estado de ánimo y pues como me siento más pesada o me siento muy animada. Y en el caso de la clase de la materia, Sí, me siento bastante animada por el ambiente que impone. bueno, muchas gracias. Modificar también los estereotipos o los mitos que hay con respecto al uso de ciertos términos. Y entonces ahí se acuerdan que revisamos el término de sexo, que a qué se refiere cuando hablamos de sexo, a ser hombre o mujer, o sea, todas las características biológicas que implican ser hombre o mujer. ¿Qué implica género? Exactamente, la concepción social, es decir, cómo interpretamos ese ser hombre o ese ser mujer, y que se plantea desde cada individuo, pero también se plantea desde, porque es social, pero es más bien psicosocial, ¿sí? Psicosocial quiere decir que depende de lo que cada uno de nosotros entienda o interpreta, y también en el intercambio con el proceso social o con los grupos sociales a los cuales pertenece. ¿Y sexualidad? Es la unión tanto de lo social, de lo psicológico y de lo biológico. Muy bien. Entonces, esto significa que basados en el hecho de que seamos hombres o mujeres, de que nos entendamos y nos identifiquemos con una idea sobre ser hombre o mujer, corresponda, digamos, en ese sentido con
lo que, o no, con lo que nuestro grupo social realmente se identifica como tal. Y hablábamos también de las premisas. ¿Se acuerdan cuáles eran las premisas? Que definían de alguna manera si un comportamiento, o a través de las cuales se puede definir si un comportamiento sexual es apropiado o no. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cuáles son esas premisas? Que no daña a otros. Muy bien. Que no vaya en contra de la voluntad de los otros y que no se aproveche de la inconsciencia o del desconocimiento. Muy bien. Y entonces, cualquier cosa que nosotros veamos que quisiéramos analizar, la podemos analizar sabiendo, es decir, identificando si transgrede, digamos, algunas de estas premisas. Y esto se tendría que convertir en parte de lo básico. Lo básico para entender el comportamiento, lo básico para entender lo que a nosotros nos corresponde y pues también la experiencia en sí de la vida sexual o de lo sexual que tiene que ver con la persona. Bueno, otro concepto básico que tiene que ver con la sexualidad, obviamente tiene que ver con esto de el uso de los conceptos de normal o anormal. Cuando hablamos de normal o anormal, ¿de qué estamos hablando? Una actitud esperada o lo esperado. Eso pues, se refiere a cuál es lo normal. Entonces diríamos que lo esperado o lo que sería, digamos, adecuado, etc. ¿Todos están de acuerdo con esa idea de lo normal? ¿Sí? ¿Ustedes usan el concepto de normal? Por ejemplo, ¿en qué casos usan el concepto de normal? ¿O anormal? Se van entendiendo un poco las posibilidades, ¿verdad? Concretar eso de repente puede ser difícil, sí. Porque corresponde a lo esperado, por ejemplo, a una etapa, al comportamiento en una etapa. ¿De qué otra manera usan el concepto o el término de normal? Cuando, por ejemplo, un rompimiento y te dicen es normal. Ya. O sea que está hablando de que los efectos de un evento tienen lo que la persona está sintiendo con respecto, digamos, a un evento, a los efectos de un evento son esperados porque para ese evento. ¿Y cómo sabemos que son esperados? Por ejemplo. Ajá. Pero ¿cómo sabemos eso? Porque en realidad no es algo a lo que tengamos como acceso en general, que las personas se sientan de esa determinada manera cuando tal cosa les pase. ¿Cómo sabemos eso? O sea, entiendo tu punto y creo que sí vamos a llegar a él, pero me gustaría que hubiera esa parte intermedia que nos dice cómo llegamos a eso. Por la experiencia, la propia. Ajá. Ok. ¿Qué sabe, qué siente o cómo sería? Sería pues experiencia empática. Bueno, hola, yo soy Vicky, te voy a hacer unas preguntas sobre los métodos de enseñanza de la clase que tienes con tu maestra. ¿Cuál es tu nombre? Evelyn. Te voy a hacer la primera pregunta rápido. ¿Cómo le beneficia o afecta, cómo te beneficia a ti o te afecta el método de enseñanza que utiliza tu profesor? Bueno, tu profesora. Bueno, en lo personal tiende a hacer mucha explicación más que las diapositivas. Por ejemplo, yo soy muy visual y necesito algo que me llame la atención. Y que estén hablando muy seguido sin comedia, sin que hagan, no sé, como unas ciertas dinámicas, sí me afecta porque no aprendo mucho. Entonces es que no te ayuda mucho que también me te paso la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las sugerencias que podrías realizar al método de enseñanza que utiliza la profesora? Pues eso mismo, que use algunas diapositivas un poco más llamativas para Captar tu atención, aprender. Digo, si eres más visual, la parte de colores, de diferenciar cosas importantes. Entonces, ¿cómo sería el método ideal que un profesor podría utilizar en su clase para ti?
vas así como que lo estás moviendo y está muy bien. Vas ahí como que asociando la información. Y la pregunta, la última, ¿cómo se siente o cómo te sientes cuando estás tomando clase? Por ejemplo, con esta maestra. Bueno, Honestamente. es interesante la clase, pero llegas, por ejemplo, en el primer día que nos dio clase, donde estábamos ya casi terminando la clase. Pero pues le voy a agarrar un ritmo, pero sí me ayudarían más los otros métodos. Que fueran más dinámicos, que tuvieran más colores visuales. Eso. Muchísimas gracias por tu aportación y estas serían todas las preguntas. Bueno, para finalizar esta actividad, podemos concluir en que la importancia de los métodos de enseñanza está en que debe garantizar el aprendizaje y el desarrollo de las habilidades de los alumnos acorde a su etapa formativa y también a sus capacidades cognitivas. El método de enseñanza también es muy importante porque al no aplicarse de una buena manera, este puede contribuir al desinterés y a la desmotivación académica de los alumnos, y esto va a ocasionar que no se dé un buen aprendizaje o desarrollo. Se observaron 2 clases de segundo semestre en la Facultad de Psicología. La primera clase fue Psicología del Desarrollo 2 con la maestra Gabriela Linares y la segunda fue Sexualidad con la maestra Rubio Campo. En ambas clases se observó un método de enseñanza receptivo y de transmisión, aunque ligeramente se promueve un método activo en ciertas ocasiones. Sin embargo, es en su mayoría en que el docente imparte y expone su clase y el alumno debe comprender los temas con dicha explicación. Es decir, que los alumnos tienen un rol más pasivo que activo. Dentro de las áreas de oportunidad observadas en las clases que visitamos, en ambos casos fue que el método de enseñanza que utilizaron, que fue el del tipo receptivo, de transmisión, expositivo, se complementara con un método de enseñanza más activo, en el que las clases se hicieran más dinámicas y que se involucrara a los alumnos como parte de su aprendizaje. De igual manera, se recomienda que los materiales que se utilizaban en las clases, ya sea diapositivas, presentaciones, documentos, se utilizarán pues colores más llamativos, fueran más atractivos, justamente para facilitar el estudio y la comprensión de los temas. Y por último, como observación para la materia de sexualidad, es que el uso de la voz, que es algo bien importante, pues se hagan variaciones y se acople un tono adecuado para que los alumnos tengan la atención en la clase y no atrofie o sea un obstáculo para el aprendizaje.